Señor, por favor, ¿me puede dar algo de comer? Tomás Villalobos levantó la vista de su plato, molesto. Una niña delgada y sucia estaba parada junto a su mesa en la terraza del café, con la mano extendida. Sus ojos grandes contrastaban con su rostro flaco, y su ropa estaba llena de agujeros. ¿En serio?, gruñó Tomás limpiándose la boca con la servilleta. ¿No puedes ver que estoy ocupado? La niña no se movió. Sus pies descalzos permanecieron firmes sobre el piso frío del café. Solo un poco de pan, señor. Tengo mucha hambre. Tomás suspiró con fuerza y miró alrededor. Los otros clientes ya los estaban observando. Esto era lo último que necesitaba en su día. Está bien, dijo rebuscando en su maletín. Te voy a hacer una propuesta. Sacó un documento en inglés y lo puso sobre la mesa, riéndose por lo bajo. Si puedes traducir esto, te doy lo que sobró de mi comida. Los otros clientes sonrieron, esperando ver a la niña confundida. Tomás se recostó en su silla, seguro de que la pequeña se iría sin más. La niña tomó el papel con cuidado y comenzó a leer en voz baja. Sus labios se movían mientras recorría las líneas con el dedo. Dice que es un contrato de fusión, comenzó ella, mirando a Tomás. Una empresa llamada Global Tech quiere comprar otra empresa más pequeña. Van a pagar... Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Van a pagar $50 millones. El tenedor de Tomás cayó sobre el plato con un ruido metálico. ¿También dice algo sobre... acciones?, continuó la niña. Que los trabajadores van a perder sus empleos después de 6 meses. Pero hay una palabra que no entiendo bien. Redundancy. Significa despidos, murmuró Tomás sin poder ocultar su sorpresa. Ah, entonces sí, entendí bien, dijo ella, dejando el documento sobre la mesa. ¿Ya me puede dar la comida? Tomás la miró fijamente. Su cerebro trabajaba a toda velocidad. Ese documento era completamente confidencial. Solo 5 personas en su empresa tenían acceso a él. ¿Cómo aprendiste inglés?, preguntó tratando de sonar casual. En la iglesia hay muchos libros viejos, respondió la niña, encogiéndose de hombros. El padre Ernesto me deja leerlos cuando llueve. ¿Y tu nombre? Lucía Morales. Tomás empujó su plato hacia ella. Lucía se sentó inmediatamente y comenzó a comer con las manos, sin importarle las miradas de los demás. ¿De dónde sacaste este papel?, preguntó Tomás, tratando de sonar despreocupado. Estaba en la basura, cerca de los edificios grandes, dijo ella entre bocados. Pensé que podría servirme para practicar. ¿En la basura? Sí, había muchos papeles. Este se veía interesante porque tenía números grandes. Tomás sintió que la sangre se le helaba. Ese documento no debería estar en ninguna basura. Alguien en su empresa lo había filtrado. Lucía, dijo, inclinándose hacia adelante. ¿Guardaste otros papeles como este? Ella negó con la cabeza, limpiándose la boca con la manga. No, solo este. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? No, no hiciste nada malo, mintió Tomás, guardando rápidamente el documento. Pero necesito que no le digas a nadie más sobre esto, ¿entiendes? Lucía asintió, aunque sus ojos mostraron confusión. ¿Me puede dar más comida mañana si traigo más papeles en inglés? No, dijo Tomás firmemente. No traigas más papeles. Se levantó de la mesa, dejó dinero sobre ella y se alejó sin mirar atrás. Pero mientras caminaba hacia su oficina, no podía dejar de pensar en los ojos inteligentes de esa niña y en cómo había leído ese documento como si fuera un profesional. Algo muy grave estaba pasando en su empresa, y una niña de la calle acababa de destaparlo. Tomás irrumpió en su oficina como un huracán. Su secretaria Carmen levantó la vista sorprendida cuando lo vio pasar directo a su escritorio sin siquiera saludar. Carmen, necesito que vengan todos los directores a mi oficina. Ahora. Todos, señor Villalobos, están en diferentes reuniones y... Todos. Ya. El tono de Tomás no admitía discusión. Carmen comenzó a hacer llamadas mientras él cerraba la puerta de su oficina y sacaba el documento arrugado de su maletín. Lo extendió sobre el escritorio y lo leyó línea por línea. Era exactamente lo que había dicho la niña. El contrato confidencial de la fusión con Global Tech. Cada detalle, cada cifra, cada cláusula secreta estaba ahí. ¿Cómo era posible que estuviera en la basura? Alguien tocó a la puerta. Roberto Mendoza, su director financiero,
Entró con cara de preocupación. «Tomás, ¿qué pasa? Carmen dice que es urgente. Siéntate y espera a los demás». En los siguientes 10 minutos llegaron los otros directores: Ana Gutiérrez de Recursos Humanos, Luis Herrera de Operaciones y Marcos Vega de Tecnología. Todos se acomodaron alrededor de la mesa de juntas, nerviosos. Tomás puso el documento en el centro de la mesa. «¿Alguien puede explicarme cómo esto terminó en la calle?». Los 4 directores se inclinaron para leer. Sus caras cambiaron de confusión a horror en segundos. «Dios mío», murmuró Ana. «Este es el contrato de Global Tech». «Exactamente», dijo Tomás cruzando los brazos. «Y una niña de 10 años me lo tradujo esta mañana en un café». «¿Qué?». Roberto se puso pálido. «¿Una niña?». «Una niña que lo encontró en la basura cerca de nuestro edificio. Así que voy a preguntar una sola vez. ¿Quién de ustedes filtró esta información?». El silencio fue absoluto. Los directores se miraron entre ellos con desconfianza. «Tomás, esto es muy grave», dijo Luis. «Solo nosotros 5 tenemos acceso a estos documentos». «Por eso estoy preguntando». Ana se aclaró la garganta. «Yo guardo mis copias en la caja fuerte de mi oficina. Nunca las saco de ahí». «Yo también», añadió Roberto. «Siempre las devuelvo después de las reuniones». Marcos negó con la cabeza. «Mis archivos están encriptados en mi computadora. Ni siquiera los imprimo». Todos miraron a Luis, que se veía cada vez más nervioso. Yo también los guardo bien. No entiendo cómo pudo pasar esto». Tomás estudió sus caras. Conocía a estos hombres desde hacía años. Habían construido la empresa juntos, pero alguien los estaba traicionando. «Quiero que cada uno revise sus archivos ahora mismo», ordenó. «Y quiero una lista de todas las personas que tuvieron acceso a sus oficinas en la última semana». Los directores salieron en silencio, dejando a Tomás solo con sus pensamientos. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. En algún lugar allá abajo, una niña había encontrado casualmente el secreto que podría destruir su empresa. ¿Cuántos otros documentos habría en esa basura? ¿Cuánta información confidencial estaría circulando por las calles? Su teléfono sonó. «Señor Villalobos», era Carmen. «El señor Jiménez quiere hablar con usted. Dice que es sobre el empleado que despidió la semana pasada». Tomás frunció el ceño. Había despedido a Diego Jiménez, un analista junior, por llegar tarde constantemente y tener una actitud terrible. «Pásemelo». La voz de Diego sonó amarga al teléfono. «Jefe, necesito hablar con usted. Tengo información que le va a interesar sobre sus documentos perdidos». El corazón de Tomás se aceleró. «¿Qué información?». «No por teléfono. Veámonos en el café de la esquina en 1 hora. Y traiga dinero si quiere que le diga toda la verdad». La llamada se cortó. Tomás se quedó mirando el teléfono. Diego había sido despedido con acceso a las oficinas de los directores. Era el encargado de vaciar las papeleras y limpiar los escritorios después de las reuniones importantes. Todo comenzaba a tener sentido. 1 hora después, Tomás se dirigía al café sabiendo que estaba a punto de enfrentar no solo a un empleado vengativo, sino a alguien que había puesto en peligro toda la empresa por despecho. Y en algún lugar de la ciudad, una niña llamada Lucía probablemente seguía buscando papeles en la basura, sin saber que había destapado la traición más grande en la historia de Vilas Corp. Tomás llegó al café 15 minutos antes de la hora acordada, se sentó en una mesa desde donde podía ver toda la entrada y pidió un café que no tenía intención de tomar. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras esperaba. Diego Jiménez apareció exactamente a la hora. Se veía diferente sin el uniforme de la empresa, más delgado, con ojeras profundas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Jefe», dijo Diego sentándose sin ser invitado, «qué bueno que vino. Ve directo al grano, Diego. ¿Qué sabes sobre los documentos?». Diego se recostó en su silla disfrutando del momento. «¿Sabe qué? Usted me trató como basura durante 2 años. Me gritaba, me humillaba delante de otros empleados y cuando finalmente me despidió, ni siquiera me dio una buena referencia. Eso no responde mi pregunta. Pero sí explica por qué decidí enseñarle una lección». Diego sonrió con malicia. Cada vez que limpiaba las oficinas después de sus reuniones secretas, guardaba copias de los papeles importantes. Los tenía como seguro por si me despedían. Tomás apretó los puños.
¿Y los pusiste en la basura de la calle? Los puse donde sabía que alguien los encontraría. Nunca pensé que sería una niña quien los leería. Diego se rió. Eso fue pura suerte. ¿Cuántos documentos filtraste? Suficientes para arruinarlos si yo quisiera. Pero no vine aquí a chantajearlo, jefe. Vine a hacerle una propuesta. No me interesa. Debería interesarle. Tengo copias de todo. El contrato de Global Tech, los despidos planeados, los bonos secretos que se van a dar los directores. Si esta información llega a los medios... Diego no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Qué quieres? Mi trabajo de vuelta, con un aumento del 50%. Y una carta de recomendación excelente cuando decida irme. Tomás lo miró en silencio durante varios segundos. No. ¿Perdón? ¿Que no? No voy a ceder a chantajes de un empleado mediocre y vengativo. Diego se puso rojo de ira. Usted no entiende. Puedo destruir su empresa. Y tú no entiendes que tengo abogados que pueden meterte a la cárcel por robo de información confidencial. Tomás se levantó. Si veo un solo documento más en la calle, te demando hasta que no tengas ni para pagar un abogado. Salió del café sin mirar atrás. Sabía que Diego no se atrevería a filtrar más información ahora que sabía que lo habían descubierto. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras caminaba de regreso a su oficina, pasó por la iglesia donde había visto a Lucía el día anterior. Sin saber por qué, se detuvo. El padre Ernesto estaba barriendo los escalones. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, hijo. ¿En qué puedo ayudarlo? Ayer conocí a una niña que viene aquí, Lucía Morales. El rostro del padre se iluminó. Ah, sí. Lucía es una niña muy especial. ¿La conoce? Brevemente. Me dijo que viene aquí a leer. Sí. Viene desde hace casi 2 años. Es muy inteligente, ¿sabe? Aprendió inglés prácticamente sola con los libros de la biblioteca de la parroquia. ¿Dónde vive? El padre suspiró. Ese es el problema. No vive en ningún lado fijo. A veces duerme en el patio trasero de la iglesia, otras veces la veo por el parque. Es huérfana desde los 8 años. ¿Por qué no está en un orfanato? Lo estuvo, pero se escapó varias veces. Dice que ahí la trataban mal. Los servicios sociales la buscan de vez en cuando, pero ella es muy lista para esconderse. Tomás sintió algo extraño en el pecho, como un nudo que no podía deshacer. ¿Puedo verla? Usualmente viene cuando empieza a oscurecer. Si quiere esperarla... 1 hora después, Tomás vio a Lucía acercarse por la calle. Caminaba lentamente, cargando una bolsa de plástico llena de lo que parecían ser latas vacías. Cuando lo vio, se detuvo en seco. «Señor, ¿qué hace aquí? Quería hablar contigo». Lucía miró hacia los lados como buscando una ruta de escape. «No hice nada malo. No busqué más papeles como me dijo. Lo sé. Solo quería conocerte mejor». La niña lo miró con desconfianza, pero se acercó lentamente. En la luz dorada del atardecer, Tomás pudo ver que tenía los ojos más inteligentes que había visto en años, y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué estaba haciendo realmente con su vida. Al día siguiente, Tomás llegó a la oficina con una misión clara. Había pasado la noche despierto, pensando en Diego Jiménez y en todas las veces que había tenido acceso a información confidencial. Llamó a Carmen, apenas se sentó en su escritorio. «Necesito todos los registros de acceso de Diego Jiménez de los últimos 6 meses. Quiero saber cuándo entró a cada oficina, a qué hora y qué días». «Enseguida, señor Villalobos». Mientras esperaba, revisó las cámaras de seguridad del edificio. Su empresa tenía grabaciones de todos los pasillos principales. Si Diego había estado robando documentos, tenía que haber evidencia. Roberto Mendoza tocó a su puerta. «Tomás, ¿encontraste algo sobre la filtración?» «Más de lo que me gustaría. Siéntate». Le contó sobre su encuentro con Diego, omitiendo los detalles del chantaje. Roberto escuchó con cara de incredulidad creciente. «No puedo creerlo. Diego trabajó conmigo directamente durante meses. Nunca sospeché nada. Los traidores nunca son obvios, Roberto. Por eso funcionan». Carmen entró con una carpeta gruesa. «Aquí están los registros que pidió, señor». Tomás abrió la carpeta y comenzó a revisar. Diego había tenido acceso a las oficinas de todos los directores al menos 3 veces por semana durante los últimos 6 meses.
siempre después de las 6 de la tarde, cuando la mayoría del personal se había ido. «Mira esto», le dijo a Roberto, señalando las fechas. «Cada vez que tuvimos una reunión importante sobre Global Tech, Diego estuvo en nuestras oficinas esa misma noche. El bastardo nos estuvo espiando desde el principio». Tomás siguió revisando hasta que algo llamó su atención. En las últimas 2 semanas, Diego había estado entrando a oficinas donde no tenía autorización para limpiar. «Carmen, ¿quién autorizó que Diego limpiara la oficina de Ana el martes pasado?» Carmen revisó sus notas. «Nadie, señor. Esa noche Ana se quedó trabajando hasta tarde. No debería haber nadie más ahí. Pero según este registro, Diego estuvo ahí durante 40 minutos. Roberto se inclinó para ver mejor. ¿40 minutos? Limpiar una oficina toma máximo 15 minutos. Tomás sintió que la rabia le subía por la garganta. Diego no solo había robado documentos, sino que había estado haciendo copias sistemáticamente durante meses. «Vamos a confrontarlo ahora mismo». «¿Pero no lo despediste ya?» «Sí, pero probablemente sigue viniendo al edificio. Los guardias de seguridad son muy relajados con los ex empleados que conocen». Bajaron al lobby y hablaron con el jefe de seguridad, un hombre mayor llamado Gustavo. «Señor Villalobos, ¿necesita algo?» «Gustavo, ¿has visto a Diego Jiménez por aquí desde que lo despedí?» Gustavo se puso incómodo. «Bueno, sí. Vino ayer a recoger unas cosas que había dejado en su casillero. Le dije que no podía pasar, pero me convenció de que solo sería 1 minuto». «¿A qué hora?» «Como a las 7 de la noche». Tomás y Roberto se miraron. 7 de la noche era exactamente cuando Tomás estaba en el café esperando a Diego. ¿Subió solo? Sí, yo tenía que quedarme aquí en la recepción. Tomás ya no necesitó más información. Diego había usado la reunión como distracción para entrar una última vez al edificio y posiblemente robar más documentos. «Gustavo, a partir de ahora nadie entra a este edificio sin mi autorización personal. Ni ex empleados, ni familiares, ni amigos. ¿Entendido?» «Sí, señor». De vuelta en su oficina, Tomás llamó a su abogado. «Carlos, necesito que presentes una demanda por robo de información confidencial contra Diego Jiménez. Tengo toda la evidencia que necesitas». «¿Qué tan confidencial era la información?» «Suficiente para cerrar la empresa si llega a la competencia». «Entiendo. Prepararé todo para presentar la demanda mañana mismo». Cuando colgó, Tomás se recostó en su silla. Se sentía extrañamente aliviado. Durante años había confiado en Diego. Le había dado oportunidades. Lo había tratado como parte del equipo. Y todo ese tiempo, Diego lo había estado traicionando. Pero había algo más que lo molestaba. Una niña de 10 años había encontrado esos documentos en la basura. Una niña que vivía en la calle, que no tenía a nadie, y que había sido más honesta con él en 5 minutos que Diego en 2 años. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás se preguntó quién era realmente el que necesitaba ayuda. Durante la siguiente semana, Tomás se encontró haciendo algo que nunca antes había hecho. Visitaba la iglesia todas las tardes después del trabajo. Al principio se dijo que era solo para asegurarse de que no hubiera más documentos circulando por la calle. Pero la verdad era más complicada. Lucía aparecía siempre al mismo tiempo, como un reloj. Llegaba con su bolsa de latas vacías, saludaba al padre Ernesto y se instalaba en una de las bancas del fondo con algún libro viejo. El tercer día, Tomás se acercó a ella. «Hola, Lucía». Ella levantó la vista del libro que estaba leyendo. Era un diccionario inglés-español con las páginas amarillas y rotas. «Hola, señor. ¿Volvió por más papeles?» «No, solo quería verte». Lucía lo miró con desconfianza. «¿Por qué?» Era una buena pregunta. Tomás se sentó en la banca de al lado, manteniendo cierta distancia para no asustarla. «Porque me parece increíble que hayas aprendido inglés tú sola». «No fue tan difícil», dijo ella cerrando el diccionario. «Los libros no mienten como las personas». «¿Qué quieres decir?» Lucía se encogió de hombros. «Los libros siempre dicen la verdad. Si una palabra significa algo, siempre va a significar lo mismo. Las personas cambian de opinión todo el tiempo». Tomás asintió lentamente. Era una observación muy madura para una niña de su edad. «¿Siempre has vivido sola?» «No siempre. Antes vivía con mi abuela. Ella me enseñó a leer en español. Cuando murió me llevaron a un lugar con otros niños».
¿Un orfanato? Sí, pero ahí no me gustaba. Los adultos decían cosas que no cumplían. Prometían comida y no había. Prometían que nos iban a cuidar y luego nos gritaban. Lucía hablaba sin emoción, como si estuviera describiendo el clima. Por eso te escapaste. Varias veces. Al final dejaron de buscarme. Creo que se cansaron. Tomás sintió algo apretado en el pecho. Se imaginó a esa niña pequeña, corriendo por las calles, buscando un lugar donde sentirse segura. ¿No tienes miedo de vivir sola? A veces, pero prefiero tener miedo sola que tener miedo con gente que dice que me va a ayudar. La respuesta golpeó a Tomás más fuerte de lo que esperaba. Durante los siguientes días, llevó comida para Lucía. Al principio ella era recelosa, comía rápido como si temiera que fuera a arrebatarle el plato en cualquier momento. ¿Por qué me trae comida?, le preguntó una tarde. Porque tienes hambre. Pero no me conoce. Te conozco suficiente. Lucía lo miró por largo tiempo. Los otros adultos que me trajeron comida siempre querían algo a cambio. ¿Qué tipo de cosas? Que fuera con ellos a lugares que no me gustaban, que hiciera cosas que no quería hacer, que dijera mentiras sobre las cosas que pasaron en el orfanato. La rabia volvió a subir por la garganta de Tomás. ¿Qué clase de personas se aprovechaban de una niña indefensa? Yo no quiero nada a cambio, Lucía, solo que comas. Ella asintió, pero sus ojos seguían mostrando duda. Con el paso de los días, Lucía comenzó a hablar más. Le contó sobre los libros que había leído, sobre las cosas que había aprendido observando a la gente, sobre sus planes para conseguir más latas que vender. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?, le preguntó Tomás una tarde. No sé si voy a ser grande, respondió ella simplemente. ¿Qué quieres decir? Muchos niños de la calle no llegan a ser adultos, se enferman, o les pasa algo malo, o simplemente desaparecen. La naturalidad con la que hablaba de su propia muerte hizo que Tomás se sintiera enfermo. Tú sí vas a llegar a ser grande, le dijo firmemente. ¿Cómo lo sabe? Porque yo voy a asegurarme de eso. Lucía lo miró fijamente, como si estuviera tratando de descifrar si hablaba en serio. ¿Usted también dice cosas que no cumple? No. Cuando yo digo algo, lo cumplo. Ella asintió lentamente. Está bien, pero si cambia de opinión, no me lo diga. Solo váyase y ya. Es mejor así. Tomás extendió su mano hacia ella. Después de un momento de vacilación, Lucía la tomó. Sus dedos eran pequeños y fríos, pero su agarre era sorprendentemente firme. No voy a cambiar de opinión, Lucía. Te lo prometo. Por primera vez desde que la conocía, ella sonrió. Era una sonrisa pequeña y cautelosa, pero era real. Tomás llegó a la iglesia como todos los días a las 6 de la tarde. Había comprado un sándwich de jamón y queso que sabía que le gustaba a Lucía, y traía un libro nuevo de cuentos en inglés que había encontrado en una librería. Pero cuando llegó al patio trasero donde Lucía solía esperarlo, solo encontró al padre Ernesto con cara de preocupación. «Padre, ¿dónde está Lucía?». El padre Ernesto suspiró profundamente. «Se la llevaron esta mañana, hijo». El estómago de Tomás se hundió. ¿Quién se la llevó? Los servicios sociales. Llegaron con una orden judicial y una denuncia. Dijeron que tenían reportes de que una menor estaba viviendo en condiciones peligrosas. ¿Una denuncia? ¿De quién? No me dijeron, pero llegaron muy bien informados. Sabían exactamente dónde encontrarla, a qué hora venía, qué hacía aquí. Alguien les dio información muy detallada. Tomás apretó los puños. Solo una persona podía tener esa información. ¿A dónde se la llevaron? Al orfanato San Miguel. Es donde la habían tenido antes. Lucía se puso histérica cuando se dio cuenta a dónde iban. Gritaba que no quería volver ahí. Y no hizo nada para impedirlo. ¿Qué podía hacer? Tenían una orden legal. Yo solo soy un sacerdote, no tengo derechos sobre la niña. Tomás ya estaba caminando hacia la salida. ¿A dónde va?, gritó el padre Ernesto. A buscarla. El orfanato San Miguel estaba en las afueras de la ciudad, un edificio gris y sucio que parecía más una prisión que un hogar para niños. Tomás llegó cuando ya estaba oscureciendo. La directora, una mujer mayor con cara severa, lo recibió en su oficina. «Señor Villalobos, ¿verdad? Recibimos su llamada. No entiendo qué interés tiene usted en Lucía Morales».
Quiero verla. Me temo que eso no es posible. La niña está en periodo de adaptación. No puede recibir visitas por al menos 2 semanas. ¿Periodo de adaptación? Ella ya estuvo aquí antes. Precisamente por eso. Lucía es una niña problemática, señor Villalobos. Se escapa constantemente, miente, manipula a los adultos para conseguir lo que quiere. Necesita disciplina estricta. Tomás sintió que la rabia le hervía en la sangre. ¿Disciplina? Es una niña de 10 años. Es una niña de 10 años que ha vivido en las calles por 2 años. ¿Tiene idea de las cosas que puede haber aprendido ahí? ¿De la gente con la que puede haber estado? Conozco a Lucía. Es inteligente, honesta y... Señor Villalobos, lo interrumpió la directora. Con todo respeto, usted no conoce a esta niña. Nosotros llevamos años tratando con menores en situación de riesgo. Sabemos lo que es mejor para ellos. Quiero verla ahora. Como le dije, eso no es posible. Si tiene algún interés legítimo en el bienestar de la menor, puede iniciar los trámites para convertirse en familia sustituta. Pero le advierto que es un proceso largo y complicado. Tomás se levantó de la silla. ¿En qué cuarto está? Señor Villalobos, le voy a pedir que se retire. Si insiste en causar problemas, tendré que llamar a seguridad. Llámelos. La directora tomó el teléfono, pero antes de que pudiera marcar, Tomás salió de la oficina y comenzó a recorrer los pasillos. El lugar olía a desinfectante y tristeza. Pasó por varios cuartos con niños que lo miraron con curiosidad. Algunos tenían moretones, otros se veían asustados. Finalmente la encontró en un cuarto pequeño al final del pasillo. Lucía estaba sentada en una cama de metal, mirando por la ventana con barras. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que iba a venir. Susurró. ¿Cómo estás? Mal. Odio este lugar. Me dijeron que usted nunca más me iba a poder ver. Eso no es cierto. Voy a sacarte de aquí. ¿Cómo? Ellos dijeron que los adultos que se interesan en los niños de la calle siempre tienen intenciones malas. Tomás se arrodilló junto a la cama para estar a la altura de sus ojos. Lucía, ¿yo te he lastimado alguna vez? No. ¿Te he pedido que hagas algo que no quieras hacer? No. Entonces, ¿por qué crees que tengo intenciones malas? Lucía se encogió de hombros. No lo creo, pero ellos sí. En ese momento apareció un guardia de seguridad con la directora. Señor, tiene que salir inmediatamente. Tomás se levantó, pero le dijo a Lucía, no voy a dejarte aquí, te lo prometo. Mientras lo escoltaban hacia la salida, Tomás ya sabía lo que tenía que hacer. Diego Jiménez había dado el último golpe, pero iba a ser el último. Esta vez la guerra era personal. Al día siguiente, Tomás llegó al despacho de su abogado antes de las 8 de la mañana. Carlos Mendoza lo recibió con 2 tazas de café y una expresión preocupada. Tomás, recibí tu mensaje. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Completamente seguro. Obtener la custodia de una menor es un proceso muy complicado, especialmente cuando no tienes parentesco con ella y eres soltero. ¿Es posible o no? Carlos suspiró y abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Es posible, pero va a tomar tiempo, dinero y mucha paciencia. Primero tenemos que demostrar que tienes los recursos económicos y la estabilidad emocional para cuidar de una niña. Luego viene la evaluación psicológica, las visitas del trabajador social, las audiencias. ¿Cuánto tiempo? En el mejor de los casos, 6 meses, pero puede tomar hasta 1 año. Tomás cerró los ojos. 1 año. Lucía tendría que estar en ese lugar horrible durante 1 año entero. ¿Hay alguna forma de acelerar el proceso? Podemos pedir custodia temporal si demostramos que la niña está en peligro inmediato en el orfanato. Lo está. Ese lugar es una pesadilla. Necesitamos pruebas, Tomás. No podemos acusar a una institución sin evidencia sólida. ¿Qué tipo de evidencia? Reportes médicos que muestren maltrato, testimonios de otros niños, fotografías de las condiciones del lugar. Algo concreto. Tomás asintió. Sabía exactamente a quién podía pedirle ayuda. Esa tarde fue a ver al padre Ernesto. Padre, necesito su ayuda. Lo que sea, hijo. Me siento terrible por lo que le pasó a Lucía. ¿Conoce a otros niños que hayan estado en el orfanato San Miguel? El rostro del padre se oscureció. Demasiados, y ninguno tiene buenos recuerdos de ese lugar.
¿Estarían dispuestos a hablar? Algunos sí, pero son niños asustados, Tomás. Han pasado por mucho. Solo necesito que digan la verdad. El padre Ernesto lo miró por largo tiempo. ¿Realmente vas a adoptar a Lucía? Voy a intentarlo. ¿Por qué? Perdóname la pregunta, pero apenas la conoces hace unas semanas. Tomás se quedó callado, tratando de encontrar las palabras correctas, porque ella me mostró algo que había olvidado, padre. Me mostró que hay cosas más importantes que el dinero o el poder, y porque creo que nos necesitamos mutuamente. El padre sonrió por primera vez en días. En ese caso tienes mi apoyo completo. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos y Tomás trabajaron como nunca antes. Consiguieron testimonios de 5 niños que habían estado en el orfanato San Miguel. Todos contaron historias similares: comida insuficiente, castigos severos, niños que desaparecían sin explicación. También consiguieron que un médico independiente visitara el orfanato para hacer una evaluación de las condiciones sanitarias. Su reporte fue devastador: sobrepoblación, falta de higiene, medicamentos vencidos. Pero la parte más difícil fue la evaluación psicológica de Tomás. La doctora Patricia Ruiz lo sometió a horas de entrevistas y pruebas. Señor Villalobos, ¿por qué quiere adoptar específicamente a esta niña? Porque ella necesita una familia y yo necesito recordar qué significa ser humano. Explíqueme eso. He pasado los últimos años construyendo una empresa, acumulando dinero, compitiendo con otros empresarios. Pero conocer a Lucía me hizo dar cuenta de que todo eso no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. ¿Está preparado para los desafíos? Lucía ha vivido traumas severos. Puede tener pesadillas, ataques de pánico, problemas de confianza. Estoy preparado para lo que sea necesario. ¿Y si ella no quiere quedarse con usted? Esa pregunta lo golpeó como un puñetazo. Entonces haré lo que sea mejor para ella, aunque no sea lo que yo quiero. La doctora tomó notas por varios minutos. Una última pregunta, señor Villalobos. ¿Qué va a hacer si no le otorgan la custodia? Tomás la miró directamente a los ojos. Voy a seguir intentando hasta que me la den. Porque esa niña no se merece estar en ese lugar ni un día más. 3 días después, Carlos lo llamó con noticias. Tenemos fecha para la audiencia preliminar. El juez va a decidir si te otorga la custodia temporal mientras se procesa la adopción completa. ¿Cuándo? La próxima semana. Y Tomás, Lucía va a estar presente. Finalmente, vas a poder hablar con ella. Por primera vez en semanas, Tomás sintió esperanza. La sala del juzgado estaba fría y olía a papel viejo. Tomás se ajustó la corbata por 5ª vez, mientras esperaba que comenzara la audiencia. Carlos estaba a su lado, revisando documentos por última vez. «Recuerda», le susurró su abogado, «sé honesto, pero no te extiendas demasiado. El juez González es conocido por ser directo». La puerta se abrió y entró Lucía acompañada de una trabajadora social. La niña se veía más pequeña que nunca, con un uniforme gris del orfanato que le quedaba grande. Sus ojos buscaron inmediatamente a Tomás en la sala. Cuando sus miradas se encontraron, ella le sonrió tímidamente. Tomás sintió que algo se relajaba en su pecho. El juez González era un hombre mayor con cara seria y anteojos gruesos. Revisó los documentos durante varios minutos antes de hablar. «Señor Villalobos, he revisado su solicitud de custodia temporal para la menor Lucía Morales. Es poco usual que un hombre soltero sin experiencia previa solicite la custodia de una niña que no es su pariente. Entiendo eso, su señoría. ¿Puede explicarme qué lo motivó a tomar esta decisión?» Tomás se puso de pie. «Conocí a Lucía hace 2 meses por casualidad. Me impresionó su inteligencia y su fortaleza, pero también me di cuenta de que estaba completamente sola en el mundo. Creo que todos merecemos tener una familia, especialmente los niños. ¿Está consciente de que adoptar a una menor con el historial de Lucía requiere recursos emocionales y financieros considerables?» «Sí, su señoría. He tomado clases de paternidad responsable, he sometido a evaluaciones psicológicas y he preparado mi hogar para recibir a una niña». El juez miró a Lucía. «Lucía, ¿puedes acercarte al estrado?» La niña caminó lentamente hasta quedar frente al juez. Se veía nerviosa pero determinada.
¿Conoces al señor Villalobos? Sí, señor juez. ¿Te ha tratado bien? Sí, mejor que nadie antes. ¿Qué opinas de la posibilidad de vivir con él? Lucía miró hacia Tomás y luego de vuelta al juez. Me gustaría mucho. Él cumple lo que promete y nunca me ha mentido. ¿Te sientes segura con él? Sí, señor. Es la única persona con la que me siento segura. El juez asintió y revisó más papeles. He leído los reportes sobre las condiciones del orfanato San Miguel. Son preocupantes. También he revisado las evaluaciones psicológicas del señor Villalobos y todos los documentos financieros. Hizo una pausa que parecía eterna. Otorgo la custodia temporal al señor Villalobos por un período de 6 meses. Durante este tiempo, habrá visitas mensuales de un trabajador social para evaluar el progreso de la menor y la adaptación del tutor. Tomás sintió que las piernas casi le fallaban de alivio. Sin embargo, continuó el juez, si en cualquier momento se determina que la menor no está recibiendo el cuidado adecuado, se revertirá inmediatamente esta decisión. Entiendo perfectamente, su señoría. Lucía, ¿entiendes que vas a vivir con el señor Villalobos por los próximos 6 meses? Sí, señor juez. Gracias. Una hora después, Tomás y Lucía salían del juzgado. La niña caminaba a su lado en silencio, cargando una bolsa pequeña con sus pocas pertenencias. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Tomás mientras esperaban un taxi. Un poco. Nunca he vivido en una casa de verdad. No es una casa muy grande, pero es cómoda, y preparé un cuarto especial para ti. Durante el viaje, Lucía miraba por la ventana con ojos grandes. Cuando llegaron al edificio de apartamentos de Tomás, ella se quedó mirando hacia arriba. ¿Vivimos aquí arriba? En el piso 12. ¿Quieres subir? El apartamento era moderno pero acogedor. Tomás había pasado semanas preparándolo, comprando muebles nuevos y libros apropiados para una niña de 10 años. Esta es la sala, le dijo guiándola. Aquí está la cocina, el baño, mi cuarto, y este es tu cuarto. Abrió la puerta con cuidado. Había pintado las paredes de amarillo claro, había puesto una cama individual con una colcha de colores, un escritorio pequeño junto a la ventana y una estantería llena de libros en español e inglés. Lucía entró lentamente, tocando cada cosa como si no pudiera creer que fuera real. ¿Todo esto es mío? Todo tuyo. Se sentó en la cama y pasó las manos sobre la colcha suave. ¿Por qué hizo todo esto por mí? Tomás se sentó en la silla del escritorio para estar a su altura. Porque te lo mereces, Lucía. Mereces tener tu propio cuarto, tus propios libros, un lugar donde sentirte segura. Ella lo miró con ojos brillantes. ¿No se va a cansar de mí? Nunca. ¿No me va a devolver si me porto mal? Esta es tu casa ahora, Lucía. Pase lo que pase. Por primera vez desde que la conocía, Lucía comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Gracias, susurró. Gracias por no rendirse conmigo. Tomás sintió que algo se completaba en su pecho, algo que no sabía que le había estado faltando hasta ese momento. 6 meses después, el apartamento había cambiado completamente. Ya no era el espacio frío y ordenado de un hombre soltero obsesionado con el trabajo. Ahora había libros esparcidos por la mesa del comedor, dibujos pegados en el refrigerador y una bicicleta rosa recargada contra la pared del balcón. Tomás se despertó a las 6 de la mañana, como siempre, pero ya no por costumbre, sino por el sonido de Lucía preparando el desayuno en la cocina. Era algo que había empezado a hacer por su cuenta después del tercer mes de vivir juntos. «Buenos días», dijo él, apareciendo en la cocina en bata. «Buenos días, papá». Esa palabra todavía lo llenaba de una calidez extraña. Lucía había comenzado a llamarlo así después de que el juez firmara los papeles de adopción definitiva la semana anterior. «¿Qué estás preparando?» «Huevos revueltos y tostadas, como me enseñaste». Lucía ya no era la niña flaca y sucia que había conocido en el café. Había subido de peso, su pelo brillaba y tenía esa confianza que solo da sentirse verdaderamente seguro en casa. «¿Ya tienes lista tu mochila para la escuela?» «Sí, está junto a la puerta. Y terminé la tarea de matemáticas anoche». La escuela había sido otro desafío. Lucía era brillante, pero había estado fuera del sistema educativo durante 2 años. Los primeros meses fueron difíciles, con maestros que no entendían su historia
y compañeros que hacían preguntas incómodas. Pero Lucía se había adaptado con la misma determinación que había usado para sobrevivir en las calles. Ahora era una de las mejores estudiantes de su grado, especialmente en inglés y literatura. ¿Sabes qué?, dijo Tomás sirviéndose café. Creo que hoy vamos a celebrar. ¿Celebrar qué? Hace exactamente 6 meses que saliste del orfanato. Lucía sonrió mientras ponía los huevos en 2 platos. Se siente como si hubiera sido hace años. Para mí también. Se sentaron a desayunar juntos, como habían hecho cada mañana durante los últimos 6 meses. Al principio, Lucía comía en silencio, como si todavía temiera que la comida fuera a desaparecer. Ahora charlaba sobre sus planes para el día, sobre los libros que estaba leyendo, sobre las cosas que había aprendido en la escuela. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme adoptado?» Era una pregunta que le hacía de vez en cuando, especialmente cuando había tenido un mal día o cuando las pesadillas la despertaban en la madrugada. «Nunca», respondió Tomás como siempre. «Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Aunque tu vida cambió completamente, especialmente por eso». Era cierto, su vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado. Ya no trabajaba 12 horas al día. Había aprendido a delegar responsabilidades en la empresa para poder pasar tiempo con Lucía. Los fines de semana ya no los dedicaba a revisar reportes, sino a llevarla al parque o ayudarla con proyectos de la escuela, y era más feliz de lo que había sido en años. «¿Sabes qué he estado pensando?», dijo Lucía terminando su desayuno. «¿Qué?». «Que quiero estudiar leyes cuando sea grande, como tu abogado, Carlos». «¿Leyes? ¿Por qué?». «Porque quiero ayudar a otros niños como yo. Niños que están solos y necesitan a alguien que pelee por ellos». Tomás sintió una punzada de orgullo en el pecho. «Creo que serías una abogada excelente. ¿Me vas a ayudar a estudiar?». «Todo lo que necesites». Lucía se levantó y recogió los platos. «Mejor me voy yendo a la escuela. No quiero llegar tarde». «Te llevo en el carro». «No es necesario. Me gusta caminar». «Lo sé, pero me gusta llevarte». Mientras Lucía recogía su mochila, Tomás la observó. Ya no era la niña desesperada que había encontrado pidiendo comida en la calle. Tampoco era la niña asustada que había sacado del orfanato. Era simplemente Lucía, inteligente, determinada y finalmente segura de que tenía un lugar en el mundo. «¿Lista?», preguntó él tomando las llaves del carro. «Lista». Mientras bajaban en el elevador, Lucía tomó su mano. «Papá, gracias». «¿Por qué?». «Por no rendirte conmigo, por creer que yo valía la pena». Tomás apretó su mano pequeña. «Lucía, tú siempre has valido la pena. Yo solo necesitaba tiempo para darme cuenta». Salieron juntos del edificio hacia el nuevo día, hacia el futuro que habían construido juntos, hacia la familia que ninguno de los dos había esperado encontrar, pero que ambos habían necesitado toda la vida. ¿Te emocionó la historia de Tomás y Lucía? Esta hermosa narrativa nos recuerda que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. La transformación de un empresario exitoso pero vacío en un padre amoroso, y de una niña abandonada en una estudiante brillante con sueños, nos enseña que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas que construimos. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje de esperanza. ¿Qué momento de la historia te impactó más? ¿Fue cuando Lucía tradujo el documento confidencial, cuando Tomás decidió luchar por su custodia, o tal vez el emotivo final donde finalmente encontraron la familia que ambos necesitaban? Nos encantaría leer tus comentarios sobre cuál fue tu capítulo favorito y qué te hizo sentir esta historia. Si quieres seguir disfrutando de más relatos que te hagan reflexionar sobre la vida, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos emociona saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo hispano.